Qué bendición que nos podemos encontrar una vez más en el estudio de la divina palabra del Señor. Vamos a tener una oración. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te agradecemos la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra y que tu palabra se acerque a cada uno de nuestros corazones. Bendícela y que caiga en terreno fértil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha llegado el momento de poder compartir la realidad de que Cristo es nuestra garantía. Y los invito en este instante a buscar en el libro de Éxodo. Es el segundo libro de la palabra del Señor, Éxodo capítulo 25. Y vamos a leer específicamente el versículo número 8, donde dice allí, 25:8. Dice la palabra del Señor, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Desde la caída de nuestros primeros padres, la redención humana dependía de la venida del Mesías libertador. Desde el momento que Adán y Eva lamentablemente se separaron de Dios y cayeron en pecado, y resurgió la hermosa esperanza de que un libertador vendría a sacarnos del cautiverio del pecado. Desde ese instante, la raza humana, desde nuestros primeros padres, comenzamos a pensar, a creer, a soñar en ese gran día que llegara ese libertador. ¿Saben que el santuario y sus servicios ilustran tres fases del ministerio de Cristo en favor de la salvación del ser humano? En primer lugar, como vemos aquí, su sacrificio sustituto. En segundo lugar, su mediación sacerdotal. Y en tercer lugar, el juicio final. Cuando vemos la realidad y la hermosa doctrina del santuario, podemos ver y ser reflejados, en forma especial ser alumbrados, debo decir, por estas grandes realidades. El sacrificio sustituto de Jesús, su mediación sacerdotal y también la realidad del juicio final o juicio investigador. ¿Cómo era el santuario que Dios mandó a construir? ¿Cuál fue el modelo usado por Moisés? Una importante pregunta para que nosotros podamos hoy hablar de ese santuario terrenal. ¿Cómo era ese santuario terrenal? ¿Modelo de quién era ese santuario terrenal? No olviden que Génesis capítulo 3, versículo 15, nos marca una profecía, la llegada de alguien. Todos esperaban, ¿quién? El descendiente de la mujer, conforme a Génesis capítulo 3, versículo 15, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Claramente, después de liberar su pueblo de Egipto, Dios le dio a Moisés una visión y le ordenó la construcción de un santuario que fuese una copia, y aquí lo vemos, una copia del modelo que fue mostrado en el monte. Éxodo capítulo 25, verso 8, que ya lo habíamos leído, pero ahora vamos al verso número 40, donde dice, mira, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que ya la Biblia nos está contestando en base a qué modelo fue que se realizó la realidad de este hermoso santuario. El edificio estaba dividido en dos compartimientos, llamado el Santo y el Santísimo, separado solo por una linda y hermosa cortina o velo que estaba sostenida por columnas revestidas de oro. El libro
de Éxodo nos da una cantidad de detalles hermosos. El capítulo 25, ahí nos habla del candelero de oro, el tabernáculo capítulo 26, el altar de bronce capítulo 27, y así sucesivamente podemos ver la cantidad de detalles que tenía ese hermoso santuario hecho en base al modelo del cielo. ¿Cómo funcionaba la salvación para aquellos que vivieron antes de la primera venida de Jesús? ¿Cuál era la garantía de que ellos eran perdonados? ¿Cómo era que funcionaba todo este sistema de sacrificios? Los sacrificios en el santuario. ¿Cómo era que todo esto funcionaba para que el creyente, el israelita, pudiera decir: sí, he sido perdonado? ¿Qué cosas eran los detalles? Bueno, aquí hay algunos que es importante mencionar. Para que el perdón pudiese ser alcanzado, los israelitas deberían llevar una ofrenda hasta el santuario, donde en presencia del sacerdote el animal debía ser sacrificado. Era un momento sumamente cruel el llevar un animalito de menos de un año, sin mancha, sin ningún defecto. No había necesidad de que ese inocente corderito tuviese que morir. Pero el creyente, el israelita, traía el corderito. Frente al sacerdote era degollado. La sangre era esparcida en las 4 esquinas, inclusive de el altar del holocausto, y allí toda la culpa del israelita se pasaba sobre el inocente animalito, el inocente cordero, que era el tipo o el prototipo, debo decir, de quien venía para ser nuestro libertador. Todos los sacrificios solo tendrían efecto si Jesús diera su vida en la cruz, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar nuestros pecados. Evidentemente era un prototipo de lo que iba a surgir, era la realidad de lo que el Señor en Cristo iba a realizar al ser el Cordero entregado para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Saben que el capítulo número 10 de Hebreos, quiero leer el versículo número 4, Hebreos capítulo 10, verso 4, dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar pecado. Así que si hay alguien pensando: bueno, entonces esa sangre era mágica o era simplemente esa sangre no era la que podía quitar los pecados. El pueblo había sido llevado a una realidad para que pudiesen entender la esencia de la entrega del Cordero llamado Jesús en salvación para cada uno de nosotros. Jesús era la garantía de salvación para los antiguos ofertantes de animales. Así que como Él es nuestra garantía hoy. ¿Cómo es que solamente Jesús puede llegar a ser nuestra garantía hoy? Claramente porque Él es el inocente Cordero entregado, inmolado y muerto en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted entraba al santuario, ahí encontraba uno de los muebles más grandes del sistema y el hermoso andamiaje de todos los muebles del santuario. Se encontraba el altar del holocausto. El altar del holocausto, todo en el santuario, incluso los muebles, señalaban a Jesús y a su ministerio en favor de cada uno de nosotros. El altar del holocausto era un símbolo del Calvario, donde Jesús daría su vida en favor de la humanidad. Mateo 27, 50, Hebreos 10, 10 al 12 nos los dice. Y quiero leer para ustedes Hebreos 10, 10 al 12. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, no sé si eso es una buena noticia, y lo sé, para ti y para mí, claro que sí. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese único sacrificio. Claro, en la antigüedad los sacrificios se hacían en la mañana, se hacían en la tarde, se traían los carneros, se traían los corderos, pero en esta ocasión Hebreos nos dice que solamente una vez. Este es el Cordero, Jesús, que quita el pecado del mundo. Él es el único, una sola vez, suficiente, murió en ese Calvario para perdón de nuestros pecados. Él es el verdadero Cordero de Dios y solamente por medio de su sangre podemos tener la vida eterna. Su sangre fue derramada una vez y para siempre, como lo marca el poderoso libro de Hebreos capítulo 10. Una sola vez y para siempre. No muchas veces. Una fue suficiente y completa. Una pregunta interesante para este momento es, ¿cuándo cumplió Jesús el papel de ofrenda por nuestros pecados y garantizó nuestra salvación? ¿Cuándo fue que ocurrió esto? Porque evidentemente la Biblia nos marca que el sacrificio de Jesús fue ese momento cumbre. ¿Saben qué? Al establecer el plan de salvación, un día fue establecido para Cristo que muriera en lugar del pecador. Esta fecha fue revelada por medio de una profecía registrada en el libro de Daniel. Y ahí en Daniel, usted estudia la tremenda profecía de las 70 semanas. Y ahí usted se da cuenta cómo el tiempo fue debidamente acomodado por Dios para la llegada del Mesías, para el bautismo del Mesías, para el sacrificio del Mesías, su resurrección y más adelante la profecía también marca el momento cuando nuestro sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Es impresionante cómo la palabra del Señor es clara. El punto principal en Daniel capítulo 9 es el tiempo en que el Mesías vendría y daría su vida por las transgresiones del pueblo de Israel, así como por lo de todo el mundo. Esta fue la respuesta divina a la oración de confesión e intercesión de Daniel. Impresionante cómo la Biblia en Daniel nos presenta claramente cómo fueron acomodados los tiempos. Evidentemente, el fin del sistema sacrificial evidentemente queda claro cómo concluyó. En el exacto momento de la muerte de Jesús, dice que entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, conforme a Marcos 15:38. Cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, registrado en Juan 19:32, todos los rituales que representaban simbólicamente este sacrificio dejaron de ser necesarios. Tan pronto Jesús murió, ya no había que matar un corderito más, ya no había que sacrificar un animalito más inocente. Jesús, el Cordero de Dios, había muerto por toda la humanidad, porque el pecado ahora había sido puesto sobre sus hombros. Él había sido pecado, la Biblia lo declara maldito de Dios, sube a ese madero y ahí muere. Y como inocente nos da la oportunidad ahora de, creyendo en Él sea nuestro sustituto. En la cruz, la penalidad por el pecado humano fue plenamente cumplida. La justicia divina fue satisfecha. Bajo la perspectiva legal, el mundo fue restaurado al favor divino. Claramente vemos ahora
como todo aquel que pone su confianza en ese Cordero, todo aquel que pone su confianza en ese Salvador puede dejar de ser penalizado y puede disfrutar de la libertad en Cristo Jesús. La expiación o reconciliación fue completada en aquella cruz, conforme al tiempo previsto por la profecía. Cristo se sacrificó una vez y para siempre, y el pecador que se arrepiente puede confiar plenamente en el amoroso Salvador. Tú y yo podemos confiar hoy en este tiempo cuando la gente anda desesperada buscando del Señor. Es el mejor momento, porque el día de mañana no sabemos si vendrá, el de ayer ya se acabó. Es el mejor momento de buscar y de aceptar ese sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí. Los planes de Dios siempre se cumplen, pero para que estos se realicen en su vida, usted debe permitirlo. Él puede salvar a todos a su alrededor, pero si usted no quiere, no será salvo. Seguirá perdido, aunque haya oportunidad de salvación. Ahí está la oferta. Ahí el Señor una vez más te invita. Toma este momento para aceptar esa invitación. Míralo en el Calvario, sufriendo, derramando su sangre por ti y por mí. Ni una gota más por ti, ni una gota más por mí. La misma cantidad de sangre para que tú y yo podamos ser redimidos en Cristo por gracia y por misericordia. Hoy es el día de salvación. ¿Cuál es tu decisión hoy? Entregue su vida al Señor mientras hay tiempo. Confiese sus pecados y Él le dará salvación y le dará vida eterna. Confíe que al llegarse a Jesús, usted y yo encontraremos oportuno socorro. Confíe y busque al Señor ahora que puede ser hallado. Levanta tu mirada y en tu imaginación velo colgado en el madero, escribiendo con sangre cuánto te ama, escribiendo con sangre: estos son mis hijos amados, escribiendo con sangre: aquí perdono todos tus pecados. Acéptalo hoy, que es el tiempo de salvación. Existen tantos amores en la vida, amores tan verdaderos, tan lindos, amores que atraviesan el tiempo, la historia. Amores que se revisten de pompa y gloria, mas nunca hubo, tampoco habrá amor así tan singular, amor tan indescriptible que ningún artista ya logró pintar. Pues fue amor escrito con sangre, amor ya concebido en dolor.